Las guerras han moldeado nuestra historia desde tiempos inmemoriales. Han dado forma a fronteras, derribado imperios y creado nuevas naciones. Las cicatrices de estos conflictos se encuentran no solo en los campos de batalla, sino también en la psique colectiva de la humanidad. A lo largo de los siglos, la guerra ha sido una constante que ha forjado héroes, pero también ha revelado la crueldad más oscura dentro de nosotros. Sin embargo, detrás de cada conflicto armado hay una narrativa más profunda, una que va más allá de la mera táctica y estrategia. ¿Qué nos revela la guerra sobre la verdadera naturaleza humana? ¿Hasta qué punto puede cambiar la mente de aquellos que se encuentran en medio del caos y la violencia? Las experiencias en el campo de batalla pueden transformar a personas ordinarias en guerreros, pero también pueden quebrar las mentes más fuertes, llevándolas al abismo del trauma y la deshumanización. Más allá de las victorias y derrotas, la guerra expone lo mejor y lo peor de la humanidad. Nos muestra hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la supervivencia, la ambición o la ideología. Pero lo más importante es que nos obliga a enfrentarnos a preguntas fundamentales. ¿Qué podemos aprender de estos oscuros secretos? ¿Podemos, como especie, trascender las lecciones de la guerra para construir un futuro en el que los conflictos se resuelvan sin recurrir a la violencia? Hoy en Cazempo nos embarcamos en un viaje profundo y revelador. Exploraremos los oscuros secretos de la guerra y su impacto en el comportamiento humano, desentrañando las complejidades psicológicas, sociales y morales que emergen en medio del conflicto. Prepárate para una introspección que te hará cuestionar no solo la historia, sino también nuestra naturaleza como seres humanos. La guerra no solo se libra en los campos de batalla, también se lucha en las mentes de quienes participan en ella. La psicología de la guerra es un terreno complejo, donde el estrés, la desensibilización y el trauma psicológico afectan a soldados y civiles por igual. Desde el primer disparo, los soldados se enfrentan a una realidad que desafía todas las nociones de humanidad. La constante amenaza a la vida, la pérdida de compañeros y la brutalidad del combate transforman la mente, llevándola a extremos que pocos podrían imaginar. Para muchos, la guerra es una experiencia que redefine su percepción de la vida, de la muerte y de sí mismos. Uno de los efectos más devastadores de la guerra es el trastorno de estrés postraumático, conocido en inglés como PTSD. Este trastorno no discrimina. Afecta tanto a los veteranos que han sobrevivido al conflicto como a los civiles atrapados en el fuego cruzado. El trastorno de estrés postraumático no solo trae consigo recuerdos traumáticos que invaden la mente, sino que también puede desencadenar una cascada de síntomas que incluyen flashbacks intensos, pesadillas recurrentes y comportamientos destructivos. Para muchos, el trastorno de estrés postraumático es una lucha diaria, una batalla que no termina cuando suena el último disparo. Estos individuos reviven su trauma una y otra vez, como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable de horror. Las pesadillas los persiguen durante la noche, mientras que los flashbacks, desencadenados por estímulos aparentemente inocuos, los transportan de vuelta al caos del combate en un instante. Pero no es solo el trastorno de estrés postraumático lo que deja una marca indeleble. La desensibilización es otro efecto profundo de la guerra. Lo que al principio puede ser chocante o repulsivo, como la violencia extrema, con el tiempo se convierte en algo cotidiano. Esta adaptación psicológica, aunque necesaria para la supervivencia en el campo de batalla, puede llevar a una desconexión emocional que perdura mucho después de que el conflicto haya terminado. En el campo de batalla, los soldados a menudo deben reprimir sus emociones para seguir adelante. La pérdida de un compañero, la muerte de un enemigo o incluso la devastación de un pueblo se convierten en experiencias que deben ser internalizadas rápidamente para mantener la cordura. Sin embargo, esta represión emocional tiene un precio. Con el tiempo, la capacidad de sentir empatía o compasión puede erosionarse, no solo hacia los enemigos, sino también hacia uno mismo y hacia aquellos que alguna vez fueron cercanos. La terapia postguerra se convierte en una herramienta esencial para ayudar a estos individuos a reconectarse con sus emociones y sanar las heridas psicológicas. A través de sesiones intensivas, los terapeutas trabajan con los veteranos para enfrentar sus traumas, procesar sus experiencias y aprender a vivir con los fantasmas que la guerra ha dejado atrás. Pero a pesar de los esfuerzos de la terapia, muchos veteranos siguen luchando con sus demonios internos durante años, a veces durante toda su vida.
La guerra, en su forma más brutal, tiene el poder de romper la psique humana de maneras que la mayoría de nosotros nunca entenderemos por completo. Estos hombres y mujeres, que han dado tanto en nombre de su país, a menudo se encuentran solos en su lucha, buscando un sentido en un mundo que ya no reconocen. Para los civiles que han experimentado la guerra, el impacto psicológico es igualmente devastador. Las madres que han perdido a sus hijos, los niños que han crecido bajo el sonido de las bombas y las comunidades que han sido arrasadas, todos llevan consigo cicatrices invisibles. Estos traumas no solo afectan a la generación actual, sino que a menudo se transmiten a las siguientes, perpetuando un ciclo de dolor y sufrimiento. La psicología de la guerra es un campo vasto y sombrío, que nos recuerda que los verdaderos costos del conflicto no se miden solo en vidas perdidas o territorios ganados, sino en las mentes y almas de aquellos que han sido arrastrados a su vorágine. Es un recordatorio de que, aunque la guerra puede terminar en los campos de batalla, sus efectos perduran en las vidas de los sobrevivientes, a menudo para siempre. Para muchos, la única forma de justificar la violencia extrema es deshumanizar al enemigo. Desde la antigüedad hasta nuestros días, esta táctica ha sido utilizada en innumerables conflictos. Al transformar al enemigo en una figura desprovista de humanidad, se hace más fácil justificar la brutalidad y la violencia que, de otro modo, serían impensables. La deshumanización es una herramienta psicológica poderosa. Reduce al enemigo a un concepto, a una amenaza abstracta, despojándolo de sus rasgos humanos, de su capacidad de sentir, de sufrir. Esta despersonalización permite que los actos de violencia extrema se perciban como necesarios, como una defensa contra algo inhumano e irreconocible. A lo largo de la historia, la propaganda bélica ha jugado un papel crucial en este proceso, moldeando la percepción del enemigo para convertirlo en algo menos que humano. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los aliados como las potencias del eje utilizaron la propaganda de manera sistemática para fomentar el odio y la violencia. Los enemigos no eran simplemente oponentes en el campo de batalla. Eran presentados como monstruos, como seres desprovistos de cualquier virtud o humanidad. Esta representación no solo facilitaba el apoyo a la guerra entre las tropas, sino también entre las poblaciones civiles, que veían en el enemigo una amenaza existencial que debía ser eliminada a toda costa. En los campos de batalla, esta deshumanización tenía un impacto devastador. Los soldados, condicionados por meses de propaganda, veían en el enemigo a una figura a la que se le negaba la compasión o la piedad. Esto no solo facilitaba la violencia extrema, sino que también reducía la carga emocional y moral de actos que, en otros contextos, serían considerados crímenes. La deshumanización del enemigo permitía que la violencia se convirtiera en una rutina, en una necesidad más que en una elección. Pero la deshumanización no se limita a la propaganda explícita. También se manifiesta en la manera en que se cuentan las historias de guerra, donde los enemigos son a menudo retratados como villanos unidimensionales, carentes de motivaciones o emociones complejas. Esta narrativa simplificada refuerza la idea de que el enemigo es por naturaleza malo y, por lo tanto, cualquier acto en su contra está justificado. El impacto de esta deshumanización se extiende mucho más allá del final de la guerra. Las sociedades que han sido expuestas a años de propaganda deshumanizadora a menudo tardan generaciones en superar el odio y el miedo inculcados durante el conflicto. Este legado de deshumanización puede perpetuar ciclos de violencia, discriminación y conflicto, mucho después de que las armas se hayan silenciado. Sin embargo, es esencial recordar que la deshumanización no es inevitable. Es una construcción, una herramienta utilizada para manipular y controlar. Al reconocer las tácticas utilizadas para deshumanizar al enemigo, podemos empezar a desmantelar los prejuicios y a construir una comprensión más completa y humana de quienes consideramos el otro. Al final, el verdadero enemigo no es una nación o un pueblo, sino la deshumanización misma, que nos ciega a la humanidad compartida y perpetúa el ciclo de violencia. En Cacempo, creemos que explorar estos temas nos ayuda a ver más allá de la superficie y a entender las raíces profundas del conflicto. Porque solo cuando reconocemos la humanidad en los demás, podemos empezar a construir un mundo más justo y pacífico.
La guerra es un espejo que refleja tanto lo mejor como lo peor de la naturaleza humana. En medio del caos y la destrucción, surgen actos de heroísmo y altruismo que demuestran la capacidad humana para el sacrificio y la compasión. Al mismo tiempo, las mismas circunstancias pueden desencadenar instintos primitivos, donde la crueldad y la barbarie se convierten en respuestas automáticas a un entorno deshumanizante. En las situaciones más extremas, donde la vida y la muerte penden de un hilo, la moralidad puede convertirse en una línea borrosa. El caos de la guerra fuerza a las personas a tomar decisiones impensables, decisiones que en tiempos de paz serían condenadas sin dudarlo. Sin embargo, en el calor del conflicto, estas decisiones a menudo son vistas como necesarias, justificadas por la urgencia de la supervivencia. Entre los escombros de ciudades bombardeadas y los campos de batalla ensangrentados, encontramos actos de valor desinteresado. Soldados que arriesgan sus vidas para salvar a sus compañeros, civiles que ofrecen refugio a los perseguidos y voluntarios que cruzan líneas enemigas para llevar ayuda humanitaria. Estos actos de altruismo nos recuerdan que, incluso en medio de la oscuridad, la luz de la bondad humana sigue brillando. Pero junto a estos actos de heroísmo, la guerra también desencadena lo peor de la humanidad. En la brutalidad del combate, los límites de lo aceptable pueden desmoronarse, dando lugar a crímenes atroces. La deshumanización del enemigo, combinada con el estrés extremo y la fatiga, puede llevar a soldados a cometer actos de violencia sin sentido, donde la vida humana pierde todo su valor. Los ejemplos de esta dualidad en el comportamiento humano son numerosos. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, encontramos historias de soldados que, a pesar del peligro, se negaron a abandonar a sus compañeros heridos, arriesgando sus propias vidas para llevarlos a salvo. Al mismo tiempo, se documentaron atrocidades cometidas tanto por las fuerzas del eje como por los aliados, donde la violencia extrema y la falta de empatía llevaron a masacres y otras violaciones graves de los derechos humanos. En conflictos más recientes, como la guerra en Siria, hemos visto la misma dinámica. Por un lado, los cascos blancos, un grupo de voluntarios, se han ganado el reconocimiento mundial por sus esfuerzos heroicos para rescatar a civiles de los escombros de los bombardeos. Por otro lado, las imágenes de civiles masacrados y la brutalidad sin sentido que ha caracterizado este conflicto nos recuerdan que la guerra también desata los demonios más oscuros de la humanidad. La guerra nos obliga a confrontar esta realidad: que el ser humano es capaz de actos de bondad inimaginable, pero también de crueldad extrema. Estas situaciones extremas revelan la fragilidad de nuestra moralidad y nos desafían a reflexionar sobre lo que somos capaces de hacer cuando todo lo demás se desmorona. En Cazempo, exploramos estas complejidades para entender mejor cómo la guerra moldea no solo el curso de la historia, sino también la esencia de quienes participan en ella. Porque solo comprendiendo estas realidades, podemos empezar a imaginar un futuro en el que los horrores de la guerra sean cosa del pasado. La guerra no solo afecta a los individuos, sino que también transforma a las sociedades enteras. Los conflictos bélicos tienen un impacto profundo y duradero en la estructura social, la economía y la moral colectiva de las naciones que los experimentan. Desde la destrucción de ciudades hasta la redefinición de valores y creencias, las guerras dejan una huella indeleble en las comunidades que las sufren, moldeando el futuro de generaciones enteras. Después de la devastación, la reconstrucción de una sociedad no es solo física, sino también psicológica y cultural. Las sociedades que han pasado por la guerra deben enfrentarse a una redefinición de su identidad colectiva. Los sobrevivientes no solo reconstruyen sus hogares, sino también sus vidas, sus relaciones y sus comunidades. Este proceso de reconstrucción a menudo incluye una reevaluación de los valores y las normas que antes de la guerra parecían inmutables. En muchos casos, la guerra actúa como un catalizador para el cambio social. Las viejas estructuras de poder pueden colapsar, dando lugar a nuevas formas de organización política y social. Sin embargo, este proceso de cambio no es siempre pacífico. Las tensiones que emergen durante la guerra pueden perdurar, alimentando conflictos internos y divisiones sociales que tardan décadas en resolverse, si es que alguna vez lo hacen. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo de un renacimiento en los derechos civiles y los movimientos por la paz. En muchas partes del mundo,
La experiencia de la guerra llevó a una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger los derechos humanos y promover la paz. Sin embargo, este renacimiento no estuvo exento de desafíos. Las tensiones raciales y las divisiones políticas, exacerbadas por la guerra, persistieron y en algunos casos se intensificaron, dejando cicatrices profundas en el tejido social. El impacto de la guerra en la sociedad también se refleja en la economía. Las industrias militares a menudo florecen durante los conflictos, pero después de la guerra, las economías deben adaptarse a una nueva realidad. La conversión de industrias bélicas a usos civiles, la reintegración de los veteranos al mercado laboral y la reconstrucción de infraestructuras son solo algunos de los desafíos que las sociedades deben enfrentar en la posguerra. Las guerras también tienen un profundo efecto en la cultura y las artes. La literatura, el cine, la música y otras formas de expresión artística a menudo reflejan las experiencias de la guerra, actuando como una válvula de escape para las emociones colectivas y un medio para procesar el trauma. Estas expresiones culturales pueden ayudar a las sociedades a sanar, pero también a recordar, asegurando que las lecciones del pasado no se olviden fácilmente. Sin embargo, los efectos a largo plazo de la guerra en las sociedades no son siempre positivos. Las divisiones sociales y políticas que surgen durante los conflictos pueden persistir durante generaciones, alimentando nuevos conflictos y tensiones. Las guerras a menudo dejan una herencia de resentimiento y desconfianza, que puede ser explotada por futuros líderes para justificar nuevas agresiones. En última instancia, la guerra redefine lo que significa ser parte de una sociedad. Las experiencias colectivas de sufrimiento y sacrificio pueden unir a las personas, pero también pueden fracturarlas, creando cicatrices que tardan mucho tiempo en sanar. Al estudiar el impacto de la guerra en la sociedad, podemos aprender no solo cómo evitar futuros conflictos, sino también cómo construir comunidades más resilientes y unidas. La guerra, con toda su destrucción y sufrimiento, también nos ofrece lecciones valiosas. A través de las cenizas de los conflictos pasados, emergen historias de resiliencia, de la capacidad humana para adaptarse, superar y, en última instancia, cambiar. Al mirar hacia atrás en los horrores que han marcado nuestra historia, no solo vemos las atrocidades que queremos evitar, sino también las lecciones que debemos aprender si aspiramos a construir un futuro más pacífico. Cada guerra nos deja con cicatrices profundas, tanto visibles como invisibles. Estas cicatrices nos recuerdan no solo la fragilidad de la paz, sino también la fortaleza que reside en la capacidad humana de reconstruir y sanar. A través de los actos de reconstrucción y reconciliación, vemos cómo las sociedades, a pesar de haber sido devastadas, se levantan nuevamente. Este proceso, aunque doloroso, es un testimonio de nuestra capacidad para cambiar y aprender de nuestros errores. Pero, ¿qué nos enseñan realmente estos oscuros secretos de la guerra? Nos muestran que la verdadera batalla no se libra en el campo de guerra, sino en nuestros corazones y mentes. Es una batalla por la comprensión, por la capacidad de sanar y, lo más importante, por la determinación de no repetir los errores del pasado. Al reflexionar sobre los conflictos anteriores, debemos comprometernos a crear un mundo en el que las soluciones pacíficas prevalezcan sobre la violencia. La guerra, en su esencia más cruda, nos muestra lo que está en juego cuando fallamos en nuestra humanidad. Sin embargo, también nos ofrece la oportunidad de redimirnos, de aprender y crecer. Cada historia de guerra es una advertencia, pero también una lección. Una lección de lo que podemos perder y de lo que podemos ganar si elegimos un camino diferente. Al final, la pregunta que debemos hacernos no es si podemos evitar la próxima guerra, sino si podemos aprender de las anteriores para construir una paz duradera. Este es el desafío que nos dejan los horrores de la guerra. No solo sobrevivir, sino también evolucionar. Es nuestra responsabilidad, como habitantes de este mundo, recordar las lecciones del pasado y trabajar incansablemente para asegurar que los errores de ayer no se repitan mañana. En Cacempo, creemos en la importancia de explorar estos temas, no solo para comprender mejor nuestra historia, sino también para inspirar a las futuras generaciones a construir un mundo donde la paz no sea solo un sueño, sino una realidad tangible. Porque, en última instancia, la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia, comprensión y respeto mutuo. Ahora más que nunca,
es importante reflexionar sobre los efectos de la guerra y aprender de ella. ¿Qué piensas sobre el impacto de la guerra en la humanidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete a Kacempo para más contenido que invita a la reflexión. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte a Kacempo. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Cada semana exploramos temas fascinantes y te llevamos a descubrir nuevos horizontes.